Tenemos noticias jugosas en la sopa de Rockwell. Al fin tenemos el dossier del Fasol Azuchus. Vamos a estar hablando de eso. Nos van a cobrar los mods en Ark Survivor Ascended. Vamos a estar hablando de eso. Tenemos evento Evo activo. Tenemos votación para el mapa Ragnarok de Ark Survivor Ascended. Vamos a hablar de las noticias. Bienvenidos a la sopa de Rockwell Superviviente. Vamos a estar hablando de este Fasol Azuchus que se viene con todo en Ark Survivor Ascended. Este animalito que vendrá para Scorched Head dice lo siguiente: escuche a los Deathworms temblar, ya que ya no serán los únicos que dominarán las arenas de Scorched Earth. Cuando Fasol Azuchus haga su gran entrada en Ark Survivor Ascended, este gigante habitante de la arena seguramente cambiará la dinámica de poder de Scorched Earth. Bueno, acá tenemos a Fasol Azuchus, gente. Mucha gente está diciendo también que es un Concavenator disfrazado, que es la versión del mod Concavenator, pero bueno, tenemos nueva criatura en Ark Survivor Ascended. Dice: este páramo está lleno de sorpresas y no exactamente del tipo bueno. Hay algo aquí que se parece a Fasol Azuchus, si esos protococodrilos pudieran nadar a través de la arena como el agua. Estas bestias pueden aparecer de repente para tenderte una emboscada o nadar a tu alrededor lo suficientemente rápido como para atraparte en un remolino de arena. No puedo enfatizar lo suficiente lo peligrosa que puede ser esta trampa mortal. Además, sus colas son lo suficientemente fuertes como para levantar arena y cegar a los depredadores y presas por igual. Si puede evitarlo, le recomiendo que se mantenga alejada de esos picos. Creo que tienen glándulas ácidas en la base de sus aletas espinosas y también en la boca. Su mordisco cáustico parece derretir a través de la piel más gruesa. Así que este animal va a ser muy poderoso, va a poder andar por debajo de la arena como si estuviera en el agua, y también va a tener glándulas ácidas que puede tirarnos cosas desde las aletas y también desde su boca. Uno de estos monstruos nadadores de arena sería una gran montura, pero buena suerte para frenar algo que puede ignorar la mayoría de los narcóticos. Podrías intentar ablandar uno con explosivos, agarrar un pincho y clavarlo en una roca, pero tendrías que ser un poco mental para intentarlo. Me imagino que los adictos a la adrenalina capaces de domar a un Fasol Azuchus se ganarán un viaje formidable a través de estas arenas abrasadoras. Parecen haberse adaptado para luchar contra presas más grandes, por lo que le aconsejo a cualquier jinete de Faso que se mantenga alejado de manadas de criaturas más pequeñas que pueden pulular sobre sus defensas. Parece que Fasol Azuchus va a ser un animalito difícil de tamear. Habíamos hablado también en el comienzo del video sobre la posibilidad de que nos cobren los mods en Ark Survivor Ascended. ¿Qué pienso yo al respecto, Superviviente? Bueno, creo que está bien que se le pague a los desarrolladores muchas horas de programación, muchas horas de trabajo, y creo que está bien que la gente que hace los mods se ganen la vida haciendo esos mods que llevan mucho trabajo. También estaría bueno que no se pasen con los precios. Espero que Estudio Wilcar consiga si esto llega a pasar, espero que Estudio Wilcar consiga un buen equilibrio entre lo que nosotros los jugadores debemos pagar y lo que van a recibir los desarrolladores de mods. Creo que esto es beneficioso para los dos. Me gusta que la gente que gasta dinero y tiempo reciba algo a cambio, pero espero que sea algo que los jugadores podamos pagar sin que nos destroce los bolsillos. Algo acorde. Yo te doy por el trabajo, pero tampoco me vas a cobrar más de la cuenta. Eso es lo que espero. Y si querés ver un informe más detallado sobre todo esto de que si van a cobrar los mods o no, Raker Place, el canal de Raker Place hizo un informe bastante completo. Si querés
enterarte más sobre esto, te dejo la etiqueta hacia su video para que lo puedas ver y saques tus propias conclusiones. Tenemos un evento Evo activo, Superviviente. Aquí en pantalla te estamos dejando las multiplicaciones para que puedas ver lo que puedes farmear, criar, etcétera. Este fin de semana estará activo hasta el lunes 19 de junio. Y también tenemos la votación de criaturas para el mapa de Ragnarok. Tenemos acá 10 finalistas que serían Notosaurio, Acorazado, Barsvoldia, Shinsky, Gargonops, Iniadrodon, Sireni, Miracinonyx, Bisonte Gigante, Majungasauros, Cibaterio, Giganotoraptor, Regalimaya. Estos animales los vamos a estar viendo más detallado en el próximo video. Vamos a hacer un video sobre esto. Dice que tenga en cuenta que una vez que se haya determinado el ganador, leeremos estos hilos y los usaremos como inspiración para diseñar a la criatura. Los aspectos sugeridos pueden cambiar. De estos animales hay muchos que en realidad las propiedades que tienen ya hay dinos o aparatos de génesis que lo hacen. El que más me gusta es el Notosaurio, que creo que este animalito tiene la habilidad de hacer que un huevo que esté en estado salvaje sea fertilizado. Creo que es el más interesante, pero es una opinión personal. Esto es lo más relevante el fin de semana. Si te gustó el video, suscríbete al canal de la Sopa de Rockwell, dale like, compartilo con tus amigos y como siempre te digo, Superviviente, nos vemos en el próximo video. Hasta la vuelta. Chau chau.